Ya tenemos ahora un contacto con el ministro de la Producción, José Salardi, que le damos las buenas noches. ¿Cómo está, ministro? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Verónica. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, ministro, lo nuevo es este plan Reactivación en Marcha. Y de repente puede explicarnos cuál es la diferencia entre Reactivación en Marcha, Reactiva Perú, que también hace unos meses el presidente lo anunció. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los beneficios? Sí, muchas gracias por la pregunta. Reactivación en Marcha es una plataforma que hemos lanzado el día de hoy en el marco del ITP, que es nuestro instituto que tiene toda una red de sitios a nivel nacional. Es una manera de relacionarnos directamente con la pequeña y microempresa, dándole diferentes servicios de asistencia técnica, de maquila y otras posibilidades de innovación para que estas puedan desarrollar muy rápidamente sus negocios de manera gratuita. Es distinto a Reactiva Perú en la medida que Reactiva Perú ha sido un plan financiero de 60.000 millones de soles que en 12 etapas ha lanzado el gobierno para poder un poco apoyar a las empresas a salir de los problemas de capital de trabajo generados propiamente por la pandemia. Sí, porque, digamos, lo que necesitan las pequeñas, micros y medianas empresas, pues es plata, ¿no? Es liquidez, claramente. Y el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, el señor Ricardo Márquez, hablaba, por ejemplo, sobre el tema de los bancos, ¿no? Y en el caso de Reactiva 2, dice que la pequeña empresa ha salido al mercado hace más de un mes y medio y recién están dando los créditos, desde la semana pasada. Y entonces esas demoras son precisamente los que están trayendo problemas. Sí, en efecto, Reactiva 1 tuvo su proceso y de hecho, como un proceso bien agresivo, recordemos que el gobierno ha hecho una apuesta importante en materia financiera en relación a, digamos, un porcentaje de cerca del 18% del PBI para poder intervenir con diferentes salvatajes financieros o inyección de recursos para poder apoyar en liquidez a las empresas. Reactiva 1 tuvo su procedimiento, Reactiva 2 ha estado muy enfocado en el tema de las micro y pequeñas empresas, se ha trabajado cada vez más en ese sentido para impulsarlo. Ya son miles de MIPES que han podido acceder. De hecho, la operativa quizás y la gestión propiamente dicha ha podido ir demorando. Sí. Ya me han ido para que puedan... Requieren los recursos y que históricamente inclusive accedían a tasas muy elevadas, ¿no? Hoy en día, gracias a este programa de Reactiva, puntualmente hemos podido tener tasas de un dígito que históricamente no habíamos visto en el sistema financiero. Sí. Ello también ha permitido ir implementándolos progresivamente. Pero parece que son como 1 millón de las MIPES las que necesitan esta ayuda económica y solamente se ha llegado a 300.000. O sea, yo entiendo los esfuerzos, pero parece que llegar un momento en el que es insuficiente, ¿no? Así es. De hecho, el hecho de que también tengamos ya 5 meses con las complicaciones propiamente hechas de la pandemia, recordemos siempre que la lucha contra el virus es lo principal, pero también cuidar muy finamente que la economía no se vea muy resquebrajada. Hemos estado haciendo los esfuerzos porque, además de Reactiva, recordemos, también hay fondos que se han lanzado como el FAMIPE empresarial, que también aglutinó otro porcentaje importante de MIPES, FA de Turismo, que también tiene un foco de MIPES, que es más el FA agrario. O sea, hay fondos complementarios sectoriales que también están ayudando a cada vez coberturar esta necesidad que hay en el segmento de pequeñas y microempresas. De hecho, hay que seguir evaluando y monitoreando, porque si requerimos nuevas medidas, tenemos que seguirlas impulsando, porque el objetivo común es sacar al país del problema de la presión económica temporal que tenemos, para poder en el corto plazo nuevamente retomar la reactivación y poder crecer a los niveles que veníamos creciendo previo a la crisis, ¿no? Porque se habla hasta de 100.000 empresas que podrían estar al borde de la quiebra. No, de hecho, considerando el impacto económico que tiene la crisis, hay este riesgo, pero por eso es importante todas las diferentes medidas de salvataje complementario que el gobierno viene implementando, lo cual también demanda que tenemos que seguir impulsando las medidas que se requieran para ayudar a que las fuentes de generación de empleo y reactivación económica se den en el corto plazo. También recordemos que hay muchas empresas que todavía no se han incorporado porque están vinculadas a la fase 4 de la reactivación económica, que se están monitoreando y esperemos que empiecen en las próximas semanas, y con ello también vamos a comenzar progresivamente a regresar a la situación normal que todos esperamos, ¿no? ¿Y han hecho un cálculo ahí en el Ministerio de la Producción de cuántas empresas, a pesar de estos esfuerzos que usted nos está contando que hacen, podrían quebrar o están en la posibilidad de quebrar en los próximos meses? No tenemos ese cálculo, pero en realidad recordemos que hay que ir viendo que esta recuperación progresiva también de actividades va permitiendo que ese aparente desempleo temporal que se va dando se comience nuevamente a reactivar y se vaya un poco avanzando en la línea de ir incorporando nuevos empleos a la economía, así como que nuevas empresas se van sumando. Realmente tendríamos que tener la fase 4 para poder hacer un corte serio y mirar
cuál puede ser el impacto final, de cuál es la crisis que tenemos y cómo tenemos que un poco también enfocarnos a recuperar toda esa actividad económica que puede haber tenido problemas o secuelas a raíz de esta complicación de los últimos meses. Porque solamente en Lima 1,3 millones de empleos hay, de empleos adecuados menos. O sea, un tercio de la fuerza laboral de Lima ha dejado de trabajar, solo en Lima. No, pero esta cifra puede resultar, digamos, amplia, pero también puede ser un poco engañosa, porque recordemos que esos cortes se hacen en la medida que muchas actividades económicas estuvieron cerradas, ¿no? Okay. Entonces hay que esperar cómo se van reactivando, porque al momento que se van abriendo nuevas operaciones y nuevas actividades sectoriales, automáticamente se van sumando nuevos empleos. Entonces, hasta que no tengamos una recuperación real de las 4 fases económicas, no podemos tener una cifra en esos niveles, es decir, se pierde el número de empleos. Entiendo que esa brecha se va a ir cerrando conforme vayan pasando las semanas y podamos ir reactivando, pero siempre tenemos que tener un ojo bastante puesto como prioridad en la salud, por eso es importante también que la población mantenga el distanciamiento social, cumpla todas las normas que se requieren para evitar que la pandemia siga avanzando, que es el foco principal que tenemos que combatir en estos momentos. Sí, sí. Ok, y entonces hablando de las fases, las fases, digamos, han ido cambiando, ¿no es cierto? No se pudo cumplir, ¿no?, exactamente como se había planeado, y me imagino que eso es algo normal, ¿no?, porque era un mes para la fase 1, otro mes para la fase 2, etcétera, y se supone que ahora en agosto ya tendríamos que haber estado en la fase 4 y esto ha quedado postergado. Estamos entre la fase 2 y 3 más o menos, a ver si de repente puede ayudarnos a ordenar estas ideas. ¿Cuáles son los rubros que faltan y para cuándo serían? Recordemos que ya en realidad la fase 3 de por sí se dio el punto de partida, ¿no?, inicios de julio. Estamos transitando la fase 3 ya prácticamente culminándola. Semanalmente igual se está reuniendo la comisión multisectorial encargada de determinar y evaluar las condiciones para ver en qué momento se da el inicio de la fase 4. Esta ha sido temporalmente postergada en la medida que vemos que los indicadores de salud todavía siguen bastante complicados, ¿no? Vemos el número de contagios y lamentablemente el número de muertes que se viene registrando. En esa línea, este monitoreo, cada lunes se está reuniendo el equipo para ver el momento oportuno de poder ir hacia esta fase 4, que sería la última fase ya que completaría la reactivación. Indudablemente, en el momento que esté esta fase 4, no necesariamente el primer día todas las actividades van a empezar en simultáneo. Hay una progresividad, tal como se dio, por ejemplo, con los vuelos nacionales, ¿no? Se activó la fase 3, pero los vuelos nacionales empezaron 2 o 3 semanas después. Igual que los restaurantes. Igual que los restaurantes que fueron, igual el tema de aforos, ¿no?, complementándose, hoy día están al 40%, entendemos que cuando ya empecemos la fase 4 se evaluará si el aforo también debe incrementarse y todo ello. Pero como digo, siempre hay que hacer un cálculo muy fino entre cómo viene evolucionando prioritariamente el tema de salud y de manera complementaria también ver que la economía no se vaya dañando y resquebrajando, porque es importante también contener lo más posible el nivel que hay el PBI y buscar que ojalá el próximo año podamos salir con un efecto de rebote muy rápido de esta crisis, ¿no? Sí. Entonces, como todavía no termina la fase 3, difícil poder hacer un balance y si se llegaron a los objetivos, me imagino, o si ya tienen más o menos algunas cifras. No, el Ministerio de Economía viene un poco evaluando permanentemente la incorporación que se van dando de negocios y actividades económicas y ya estamos bordeando el 90% de la actividad y en operación. De hecho, recordemos que en la semana también ha habido problemas en regiones en las cuales se ha tenido que volver a la cuarentena focalizada y en algunos casos se ha ido también un poco frenando esta reactivación que venía caminando en cierta medida de manera favorable. Sí. Pero como les digo, el tema de salud va a marcar que ya podemos llegar óptimamente a más de este 90% y activando la fase 4 ya caminar hacia el 100%, ¿no?, que esperemos se dé en las próximas semanas. Sí. Y con esto de los domingos, de la inmovilización, este toque de queda, digamos, de los domingos, han salido muchos representantes, por ejemplo, los restaurantes, a decir que esto no les conviene en absoluto. Entonces, pero lo que nos dice el Ejecutivo es que, a decir de ellos, el incremento de los contagios se ha producido principalmente por las reuniones familiares, pero en ningún momento nos han dicho, o de repente sí es así, usted sí tiene las cifras, que es porque se han abierto centros comerciales, porque se han abierto restaurantes. Y son ellos los que ahora, bueno, no pueden atender, por ejemplo, los fines de semana. La reactivación de los restaurantes, los centros comerciales, las tiendas en general, ¿ha traído más contagios? Bueno, se entiende que no hay una data tan al detalle de poder decir, bueno, tantos contagios depende de este o tal segmento de negocio que fue aperturando, ¿no? Pero si uno se da cuenta, de hecho, desde que se activó la fase 3 a la fecha, lo cual implicaba también que muchas más empresas abran sus operaciones. Obvio, ¿no?
y complementariamente también mucha más gente se trasladara y tuviera movimiento a diferentes puntos, y probablemente eso también complementariamente se ha gatillado el número de contagios, ¿no? Entonces, por eso un poco la decisión de que los domingos nuevamente tener una cuarentena focalizada ese día con la finalidad de que ver que controlar estos niveles de contagios que se fueron dando. Adicionalmente los restaurantes en cierta medida sus atenciones de lunes a sábado se mantienen en el aforo del 40%, y el domingo también se ha actualizado el tema del delivery para no golpear. Ya sabemos que es un sector que ya ha venido complicado, pero que se está reactivando progresivamente, ¿no? Sí, pero los contagios también vienen de los restaurantes y centros comerciales, o sea, de la reactivación, ¿o no? Transporte público, son varios focos, los mercados mismos son varios focos, digamos, que están identificados como los que potencialmente podremos identificar con los que mayores contagios pueden generar, ¿no? Pero bueno, llegar a un nivel ahorita de información que nos precise cuál aportó más o cuál aportó menos es complicado. También el tema del movimiento hacia las mismas reuniones familiares, sociales, se ha descuidado muchos aspectos al respecto, que por eso un poco el mensaje es muy claro de pedir a la población que se siga cuidando, que tome las medidas del caso, que hay que actuar de manera responsable, que no nos confiemos ni bajemos la guardia, porque es importante no descuidarnos en esta etapa para poder doblegar la pandemia. ¿Y cuándo empieza entonces la fase 4? Como el día lunes hay una nueva reunión de la Comisión Multisectorial, donde con el Ministerio de Economía se va a evaluar el detalle de los indicadores, cómo se van dando, este monitoreo es permanente, y ahí seguirán tomando decisiones de ver cuál es el momento más oportuno de esta apertura de la fase 4. Pero el ministro de Transportes y Comunicaciones ya ha adelantado, por ejemplo, que el tema de los vuelos internacionales, eso no va a darse hasta el próximo año, ¿no? O sea, eso quiere decir que la fase 4, donde estaba previsto esto, pues tampoco se va a dar de manera exacta como se ha estado, como se planeó en un primer momento. No, o sea, de hecho, si recordamos, la estrategia inicial era de que cada mes se iba cumpliendo una fase, sí. Sobre esa fase se evaluaban los resultados y automáticamente se activaba la siguiente fase, ¿no? Así fuimos trasladando y transitando hasta la tercera fase, que se dio la apertura. Cuando se cumplió el mes de la tercera fase, se evaluó si era lo oportuno ya dar el pase a la cuarta fase. Lamentablemente, como digo, los indicadores de salud no iban en línea de poder aperturar esta cuarta fase. Pero no quita que si en ningún momento, digamos, en una semana más se determina que empiece la cuarta fase, no implica que, como le comentaba, actividades como los vuelos, como en el caso del ejemplo de los vuelos nacionales, no necesariamente cuando se gatilla la fase automáticamente todas las actividades se liberan, sí. Sino que hay una progresividad. Por eso, si bien los vuelos internacionales, como había dicho el ministro de Transporte, pueden demorar más, no implica que otras actividades inmersas en esta fase no puedan empezar ya operaciones, ¿no? Que son distintas, que tienen otro nivel de exposición al tema de los contagios, que tienen unos protocolos muy bien aplicados y que permite dar seguridades para poder dar el pase a esa activación. Sí, ok, entonces en la fase 4 se tenía supuestamente industria y minería, elaboración del tabaco, actividades mineras, construcción, servicio de turismo, entretenimiento, arrendamiento, comercialización, transporte nacional e internacional. ¿Qué de esto podría iniciarse si es que se llega a algún consenso el día lunes? Pues hay que esperar el día lunes para realmente determinar cuáles actividades estas serán las que empiecen en función. Algunas podrán operar ya con el aforo total, otras con el aforo reducido, o progresivamente algunas que todavía falta, como los restaurantes, evaluar en qué es el momento oportuno para seguir incrementando aforos y así por el estilo. Entonces va a ser una evaluación colegiada que se tiene que tomar una decisión en base a la evaluación de los datos y las cifras que un poco involucre este avance, y ver responsablemente cuáles son las actividades que van a comenzar a empezar actividades en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, ministro. Muchas Estamos gracias. En contacto entonces, mucha suerte. Claro, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a ir a una pausa.